Hoy vamos a comenzar una sección, un tiempo de 4 semanas, donde vamos a estar repasando el libro de Romanos. Y vamos a tratar de extraer de Romanos aquellos principios que son necesarios reforzar en este momento de la vida de la iglesia. Así que por 4 semanas, esta semana estaré yo haciendo repaso, la semana que viene es Ken, después sigue mi hermano Joel, después sigo yo otra vez. Y así iremos repasando este libro para sacarle el máximo provecho. Debo decirle algo que es muy importante. Muy importante. Si no conectamos lo que la palabra de Dios nos está enseñando con nuestra realidad, estaremos cometiendo un gravísimo error. Porque si uno cree que esto es como simplemente conocimiento, información, pero esa información no se conecta con la realidad, entonces no estamos haciendo nada. Pareciera que fuera un mensaje hermoso de hace 2000 años que nos emociona y decimos amén, pero no pasa nada. Realmente la palabra de Dios debe afectar nuestras vidas y nuestras vidas deben ser instrumentos para que nuestra sociedad pueda cambiar para la gloria del Señor. Yo he escuchado con mucha frecuencia que la gente pregunta, estamos muy mal, la gente dice, estamos muy mal, ¿cierto? La situación está caótica, el país se está cayendo, no alcanza el dinero para comprar, la violencia está creciendo, bueno, sin control. La corrupción, uno escucha historias de corrupción en todos los niveles de la sociedad. Bueno, problemas tenemos y pareciera que en algún momento la cantidad de noticias, de circunstancias, de problemas, de aflicciones, de situaciones que ocurren, bueno, nos entristecen, nos frustran, nos desesperan y pareciera que comenzamos a comportarnos como que no sabemos qué hacer. ¿No es cierto? Si uno escucha sobre el matrimonio, esta mañana tomaba unas notas pensando en mi realidad. ¿Los matrimonios venezolanos son felices o infelices? Se dice que más de la mitad de los que se casan cada año se divorcian. ¿Qué les parece esa realidad? ¿Eso sucede aquí o no sucede aquí? El divorcio es una realidad lamentable en nuestra sociedad. Y si me pongo a hablar del poder político, ¿ah? No toquemos esa tecla, ¿verdad? No toquemos esa tecla. ¿Ah? ¿Cómo toma las decisiones del poder político que ahora está gobernando nuestro país? ¿Qué tan efectivas son las decisiones que toman? ¿Cómo ellos logran el control? ¿Cómo persiguen sus propósitos? ¿Por qué las medidas que están tomando fracasan en su mayoría? ¿Por qué el bolsillo, la seguridad, los servicios públicos indica que estamos en una situación muy lamentable y precaria? Y si hablamos de los medios de comunicación, son objetivos, son confiables, utilizan la información, son veraces, o la información que escuchamos en nuestros medios se utilizan simplemente para manipular, para controlar fines inconfesables de las partes involucradas, sean medios que están afectos al gobierno o medios no afectos al gobierno. Cada uno tiene sus propias estrategias para manipular la información. El dinero, ¿qué lugar tiene el dinero en nuestras vidas o en la vida de los venezolanos? ¿Es un ídolo el dinero en Venezuela? ¿Ah? El dinero, ¿cómo lo usamos? ¿Usamos el dinero inteligentemente? ¿Ahorramos dinero? ¿Los venezolanos ahorran? ¿Cómo están las cuentas bancarias nuestras? ¿Ah? Si hablamos de los géneros, ¿cuáles son los papeles del hombre y la mujer? ¿Cómo se relacionan los hombres con las mujeres hoy? ¿Todavía existe machismo? ¿Todavía existe en Venezuela matriarcado?
Existen en nuestro país que los hombres no ejercen su liderazgo en la familia y las mujeres se alzan. ¿Pasa o no pasa eso aquí en este país? Los hijos se rebelan contra la autoridad de sus padres. Los padres dan malos ejemplos a sus hijos. Modelan los padres lo que corresponde a sus hijos. ¿Qué les parece? Se cuida aquí el medio ambiente. Cuidamos el agua, cuidamos el aire, cuidamos la creación. Nosotros no botamos basura en la calle, somos muy aseados, muy higiénicos. Venezuela es un país muy limpio, ¿verdad? La religión, ¿cómo está la religión? ¿Qué les parece? ¿Cómo están ahora las nuevas tendencias religiosas en este país? ¿Qué piensan de esas tendencias religiosas? Los santeros, por ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Cómo ha cambiado eso la santería de hace 10 años, hace 5 años y ahora? Yo creo que hace 10 años usted veía un santero una vez al año, ¿verdad? ¿Cuántos santeros ve hoy en la calle? Durante el día. ¿Cierto? ¿Qué está pasando con la Iglesia Católica ahora en Venezuela? ¿Por qué la Iglesia Católica está cada día menguando a una velocidad extraordinaria? El 56% de los católicos están pasando a la Iglesia protestante. ¿Qué dicen los católicos? ¿Por qué se pasan a la Iglesia protestante? ¿Por qué creen que la Iglesia evangélica es mejor que la católica y se están cambiando? Y hay de todo un poquito. Podemos hacernos muchas preguntas y no podemos pensar que ¿tendrá la Biblia respuestas para esos problemas? ¿Qué pasa con la religiosidad nuestra? Hay en nuestra iglesia gente aquí pantallera, que aparenta ser muy espiritual, santurrones. ¿Habrá sentado aquí en esta silla unos santurrones? ¿Qué piensan ustedes? Vea para los lados, a ver si ve un santurrón por ahí. ¿Habrá gente hipócrita aquí? ¿Habrá gente que está robando, gente que ya declaró su impuesto y mintió descaradamente? ¿Ah? ¿Habrá gente aquí así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? ¿Habrá gente que está teniendo aquí relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Ah? ¿Habrá gente que no se acuerda de apartar algo para el Señor, para ofrendar, para animar? Y para ustedes contar. Bueno, yo puedo pasar haciendo una lista muy larga de las realidades. Pero sería lamentable, ¿no? Dice un pensador que yo aprecio mucho llamado Thomas Merton. Él dice, una de las más grandes tragedias de los cristianos es cuando no están conscientes de su realidad. No se dan cuenta dónde están. Nosotros estamos inmersos en todo esto, ¿sí o no? Y no podemos vivir en una burbuja y pensar que yo vivo en una burbuja de cristianos santos, que no matan una mosca, y el mundo que está a mi alrededor no me va a tocar. ¿Cierto? Y ciertamente el libro de Romanos es una respuesta de Dios a nuestra realidad. Y una respuesta de Dios agresiva, radical, consecuente con el Dios que tenemos, una respuesta firme. Y sería lamentable que pasamos por este libro y no hayamos tomado en serio y en cuenta todo lo que Dios ha querido hablarnos. Y yo quiero, si yo tomara el orden, digamos, cronológico de la información, comenzara hablando del Evangelio, pero voy a hablar por qué el hombre necesita el Evangelio. Y el repaso va hoy del capítulo 1, versículo 1 hasta el 3:20. Y ponga atención en lo que voy a decir. ¿Por qué el hombre, por qué Venezuela, por qué nosotros necesitamos el verdadero Evangelio? Y ponga mucha atención, que voy a decir aproximadamente 9 cosas importantes. Número 1, porque todo hombre y mujer en pecado están bajo la justa ira de Dios. Dice Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Se acuerdan de ese versículo? Romanos 1:18. La ira de Dios es la reacción justa de Dios ante todo mal e injusticia. Sepa usted que Dios en su carácter es un Dios santo
y por su santidad y por su justicia, Dios siempre rechazará el pecado donde quiera que esté. Amén. Nunca olvide eso. Nunca piense que usted tiene un Dios allí que está con los brazos cruzados, el Dios misericordioso, el Dios compasivo, el Dios alcahueta. Bajo ninguna circunstancia Dios va a pasar por alto el pecado. La ira de Dios está sobre toda persona que esté en pecado, no importa que esté aquí dentro de la iglesia. Amén. 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 Dios aborrece el pecado y esa es su naturaleza santa. Eso está diciendo Pablo aquí en Romanos. Y dice aquí, Pablo dice que el hombre aún en pecado tiene suficiente conocimiento de Dios. En el capítulo 1, versículo 19, Pablo estaba diciendo que lo que de Dios se conoce, Dios se lo reveló al hombre. Lo ve ahí en el 1:19. Y en la creación, Dios ha hecho posible, ha hecho una creación tan perfecta, ¿verdad? Una creación tan buena, ¿verdad? Por eso me encanta la película esa que dice, Dios no está muerto. ¿Cuántos lo han visto? Los que no lo han visto están en pecado. ¿Está bien? La ira de Dios está sobre ustedes. Deberían ver la película Dios no está muerto. Dios está vivo. Dios ha hablado al hombre a través de la creación. En todo lo creado, Dios ha dado a conocer su poder y deidad. Y dice la Biblia que desde el principio del mundo, ¿qué dice el Salmo 19:1? ¿Verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuántos creen cuando usted aprecia su creación que eso no puede ser producto del azar, de la suerte, de la generación espontánea? Tiene que ser producto de una mente perfecta, de una mente sabia que ha creado todas las cosas. El hombre, Dios le ha mostrado en lo creado que es Dios. Amén. Amén. Dios ha estado revelándose al hombre. Número 3, el hombre en pecado rechazó adorar al Dios creador y eligió adorar la creación. ¿Qué les parece? El hombre, en vez de reconocer a Dios, de honrar a Dios, de darle gracias a Dios, dice la Biblia en los versículos 21, 22 y 23, vaya escribiendo la Biblia, vaya siguiéndome ahí, que el hombre se dispuso a construir sus propios dioses y sus propias maneras de adoración, y rechazaron al verdadero Dios y a la única adoración. La consecuencia de esto fue que cayeron en un estado de absoluta insensatez y confusión. ¿Se da cuenta? El hombre que no reconoce a Dios, entonces empieza a buscar en los ídolos de madera, de palos, en palos que no hablan, en palos que no escuchan, en palos que ellos mismos construyen y lo han hecho sus dioses. Y le rinden culto a los palos, al yeso, al hierro, al metal. El hombre se ha vuelto tan bruto, idiota, inútil, necio, que construye cosas para adorarlo. ¿Qué le parece? Después no se sorprenda cuando usted ve a la gente por allí con tantos cultos que están prosperando en Venezuela, tanta religión, tantas creencias. La corte malanga, lo que sea, la creatividad necia del hombre no se puede medir. Están creando todo tipo de cosas. En el punto número 4, los versículos Romanos 1, 24, 31, el hombre, debido a su rechazo de Dios, avanza hacia su depravación absoluta y por eso Dios los abandona a su propia destrucción. ¿Qué les parece? ¿Qué han hecho los hombres? Los hombres, en la medida que se alejen más de Dios, la depravación es absoluta. Yo estaba anoche, antes de acostarme, prendo el canal Discovery Channel y cuando lo prendo está ahí lo que se llama poliamor. ¿Ustedes han escuchado del poliamor? ¿No saben lo que es poliamor? El poliamor, y dice una psicóloga renombrada en Estados Unidos que en los Estados Unidos hay 10 millones de adeptos al poliamor. Pareja casada, en el caso estaban ahí entrevistando a una señora, tenía a su esposo, sus 2 niños, y por acuerdo mutuo, ellos son poliamorosos. Los poliamorosos permiten que el cónyuge hombre y el cónyuge mujer puedan tener las parejas que quieran y de ambos sexos. En el caso, el hombre tenía 2 mujeres más y la mujer tenía a un hombre y a una mujer como amantes adicionales. Lo llaman los poliamorosos. La Biblia dice, vea lo que dice la Biblia,
que los hombres y Dios se van a ir degradando. Ponga atención ahí, versículos 24 al 31. En su justo juicio, Dios los ha ido descuidando, los ha ido abandonando, los ha ido dejando. Dios, parte del juicio de Dios es dejarlo. Ya esa es su decisión. Dios respeta su libre albedrío. Eso es lo que quiere. ¿Verdad? Ya no quieren ser más hombres, quieren ser mujeres, acosándose con otros hombres. ¿Verdad? Y se ponen como hombres pasivos. ¿Qué les parece? Y mujeres que ya no quieren ser mujeres, quieren ser hombres. Y viceversa. Y todas las depravaciones que vendrán en camino. ¿Cuánto más habrán por allí? Decía ahí el programa que eso estaba oculto, que eso tenía mucho tiempo en los Estados Unidos escondido y que ahora ellos se soltaron el rollo. Y que ahora hay 10 millones y ahora hacen actividades públicas los poliamorosos, se llaman poliamorosos. ¿Está bien? ¿Eso es producto de qué? La depravación que el hombre tiene como consecuencia de haberse apartado de Dios. Ahí dice la Biblia, hermano, Dios los abandona a los peores niveles, a los más profundos de autodestrucción. Dios los deja que satisfagan sus más bajas pasiones y se hundan en las más terribles inmundicias y depravaciones posibles. Oiga bien, vuelvo a repetir, esto es parte del juicio de Dios. ¿Está bien? No, ¿por qué Dios no define eso? No. Es parte del plan de Dios, dejarlos que se sigan hundiendo. Esa es su decisión. Dios no les dio a su libre albedrío. El pecado parte de una decisión. Ellos deciden abandonar a Dios y Dios los deja que sigan, que se sigan hundiendo. Número 5. El hombre pecador tiene asegurado su juicio final. Y ese juicio final es la muerte. Como dice Romanos 1:32. Los hombres que han tomado la libre decisión no solo de pecar contra Dios, sino también de disfrutar de lo que otros hacen, serán juzgados y condenados al castigo que les corresponde, la muerte eterna. La paga del pecado es, dice la Biblia, que la muerte. ¿Está bien? No le queda otra cosa. El juicio final para toda persona que definitivamente rechaza a Dios es la muerte eterna, y la Biblia lo habla claro. Número 6. El hombre en pecado no tiene defensa ante Dios. Romanos 2, del 1 al 16. Los hombres asumen posiciones arrogantes y también enjuiciadoras ante los demás. Es que eso no pasa tanto en la gente que está en la calle. Yo a veces veo eso más dentro de la propia iglesia. Que la gente se cree que porque está aquí en la vida religiosa, yo soy mejor que los demás. ¿O no? Yo estoy aquí como yo estoy en lo santo y los demás están podridos en pecado. Como decía esta mañana en la clase, hay gente que yo le pregunto, ¿cómo estás con tu pecado? Y se quedan así como, no sé, se cae como con doritos de espalda, ¡plum! Como que el pecado no es con ellos. Yo vivo, no sé, en una esfera donde no hay pecado en mi vida. Pero dése cuenta lo que dice la Biblia. Los hombres tratan de argumentar para probar su propia justicia. Y aún ponen en duda, vean lo que dice 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Romanos 2. El carácter justo y santo de Dios. Pero ante Dios, el hombre pecador no tiene excusa. Sea que estés en la iglesia o fuera de la iglesia, Dios juzgará con absoluta justicia la rebelión de todos los hombres. Ante el tribunal de Dios no hay favoritos. ¿Está viendo? ¿Quién se cree favorito? Tener conocimiento de Dios, y usted ve esos versículos especialmente 11, 12, 13, 14, 15, el capítulo 2 de Romano, que algunos podrían estar pensando que porque tenían mucho conocimiento de Dios, podía Dios pasarle por alto sus pecados, y otros porque nunca habían escuchado de Dios también. Y Dios dice ahí que tener conocimiento de Dios o ignorar absolutamente el plan de Dios no nos justifica delante de Dios. Todos seremos juzgados imparcialmente. Dios le dará a cada uno lo que le corresponde en justicia. Amén. En Romanos 2, 17 al 29, Dios rechaza el pecado de hipocresía de los religiosos. Los religiosos, vean los religiosos, escuchen, porque puede ser que aquí hoy en la mañana haya unos cuantos de esos. Los religiosos han hecho de sus prácticas religiosas su camino a Dios. Ellos confían que
que los ritos que practican todas las semanas son suficientes. Oran, llegan al culto, escuchan el sermón, dan ofrendas, pero también los católicos lo hacen los musulmanes, lo hacen los judíos, van a sus ritos, van a su sinagoga, van a la mezquita, los demás también dan ¿cómo se llama? Limosna, los demás también son fieles, son responsables, tienen sus creencias, uno lee en el Corán, otro lee en la Biblia, otro lee en el Antiguo Testamento. Si fuera por eso, ¿también? Podemos ser entonces, no sé, ese ecumenismo mal interpretado que habla que algún día todos seremos iguales, que todos los caminos conducen a Roma. ¿Está bien? Que algún día todas las religiones van a desaparecer y habrá una sola, donde todos estaremos felices y contentos. Pero vea, algunos tienen una falsa seguridad que viviendo, oye bien, cumpliendo reglas, ritos y tradiciones, serán aprobados por Dios. Pero sepa una cosa, que los religiosos fracasan porque no cumplen lo que profesan con sus labios. ¿Está bien? Los religiosos fracasan porque han hecho de la religiosidad el medio para salvarse. Los religiosos fracasan porque no tienen seguridad de salvación, porque piensan que si no le cumplo a Dios lo que Dios me pide, yendo para el culto, siendo un ministerio, cumpliendo la ofrenda, no tengo acceso al cielo. La vida religiosa que está acompañada, que no está acompañada, perdón, de obediencia, es inútil y engañosa. No sirve para nada. ¿Usted se acuerda de los fariseos? Y la iglesia está llena de fariseos. Los fariseos son mejor que todos aquí. Aquí no hay nadie que le gane a un fariseo, para que usted sepa. Los fariseos eran capaces de aprenderse la ley de memoria. ¿Sí o no? Los fariseos eran capaces de cumplir con los requerimientos de la religión, pero en forma perfecta. ¿Sí o no? Cuando los demás ayunaban una vez, los fariseos ayunaban 3 veces por semana. Cuando los demás oraban una vez, los fariseos oraban 3 veces al día. Diezmaban de todo. ¿Cierto? Y dice la Biblia que diezmaban de la menta, de la runa, de cada cosita, del comino. Se agarraron el 10% del comino para diezmar. Eran rigurosos. Pero ahí en Mateo 23:3 el Señor dice: hagan de lo que ellos dicen, de lo que predican. Quizás escuchen eso porque está correcto, pero lo que hacen, jamás lo imiten. ¿Qué eran? Sepulcros blanqueados. ¿Qué eran? Hipócritas. ¿Qué eran? Mentirosos. ¿Qué eran? Falsos. ¿O no? Y dice la Biblia, blanquitos por fuera y podridos como muertos por dentro. ¿Cuántos de aquí así? Blanquitos por fuera y por dentro, ¿qué hay ahí? Un muerto. Porque están podridos ¿en qué? En el pecado. Cuidado. Pablo está diciendo que aún tu vida religiosa no te hace acepto ante Dios. Tienes que ponerte las pilas. ¿Estamos claros? Es una cosa de que, bueno, como me acuerdo, vengo para el culto del domingo. Y está listo, Dios me... Chévere, Dios va. ¿Ah? Pero si tú viniste para acá el domingo, pero esta semana adulteraste los datos de los impuestos de la renta. ¿Qué hiciste? No hiciste nada, hermano. Este culto que está aquí no sirve para nada. Hay que echarlo a la basura. Número 8. Según lo que hemos aprendido ahí, Dios no hace acepción de personas. Según Romanos 3, del 1 al 20, nadie en pecado escapará de su juicio. ¿Está conmigo? Oye, si usted está en pecado, no piense que el juicio de Dios no le va a caer. Creer que la herencia religiosa, yo vengo de mi padre era cristiano, mi esposa viene de una generación, su papá era pastor y sus abuelos eran cristianos. ¿Está bien? Usted no tiene que pensar que esa descendencia, ese linaje le sirve para algo. O que usted cree que porque sea pastor o misionero o predicador o que cante aquí todo domingo con esas voces tan bellísimas, ¿verdad? Ay, ay, ay. No piense que es suficiente para el Señor. Ninguna práctica humana salva. Solo por la fe en Cristo el hombre puede recibir la justicia de Dios.
Dios es un juez perfecto y nunca justificará el pecado y siempre castigará al pecador. Amén. Y termino esta sesión diciendo, todos los hombres están bajo el poder del pecado. ¿Ahora entienden por qué el país está como está? Y a veces usted dice, bueno, pero es que hay recursos, hay dinero, hay gente, hay intelectuales. Hermano, no importa lo que haya, mientras el pecado esté dominando este país, tengamos las mejores mentes. Y si quitamos los que están, van a venir otros pecadores igualitos que van a robar de otra forma, ¿sí o no? El problema es un cambio de gobierno o un cambio de corazón, de mentalidad. Un reconocimiento del pecado. ¿No es el problema? ¿Es que acaso los de este periodo no han pecado contra Dios? ¿No han robado, no han mentido, no se han corrompido? Porque el problema es el hombre. Nuestro país está mal. Y no solamente el país está mal, está la iglesia de Cristo también está mal. ¿O no? La iglesia de Cristo clama y llora y sufre por un cambio. Pero nosotros no hemos cambiado suficiente. La actitud hacia el pecado ha sido laxa. Hablamos, criticamos, mentimos, ofendemos. Nos falta misericordia, compasión por los demás. Nos falta dependencia, nos falta humildad. Somos arrogantes, somos violentos. Peleamos igualito que los demás en la calle. Gritamos como los demás. Decimos groserías. ¿Sí o no? ¿O no? La decisión soberana de los hombres de desobedecer las normas de Dios ha traído como consecuencia que el hombre se ha corrompido en sus pensamientos, palabras, sentimientos y acciones. Todo su carácter y su vida íntegra está dañada por el pecado. No hay temor de Dios y por lo tanto todo el mundo es responsable ante Dios. Todos somos culpables. Todos necesitamos el glorioso evangelio de Cristo para salvarnos de la condenación eterna. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. La pregunta es, de las 7 lonchas en esta mañana es ¿cuál? ¿Tienes tú el verdadero evangelio de Cristo? ¿Es lo que tienes? Porque si tú estás aquí y todavía sigues jugando con el pecado, si todavía estás defraudando a Dios, si todavía crees que te puedes burlar de Dios, entonces parece que no has entendido, ni tienes el verdadero evangelio. ¿Decimos amén? Amén. Entonces Pablo dice una segunda cosa en esta sección que quiero recalcar en esta mañana. ¿Qué es el evangelio? Según Romanos 1:1, el evangelio tiene su origen en Dios. Y el evangelio es la respuesta que Dios tiene para el problema del pecado. Amén. ¿Cuál es la respuesta? El evangelio. Ahora, ¿hemos entendido el evangelio? La semana pasada yo tuve un tiempo con los maestros y les enseñé el evangelio. Tuve un tiempo de ejercicio para asegurarme que nuestros maestros en la iglesia, los 21 que fueron, faltaron 7, ¿verdad? Que están en pecado, por cierto, esos 7, pudieran comprender bien el evangelio, porque hemos asegurado que en nuestra iglesia se predica de verdad el evangelio. ¿Ok? Ya dijimos la semana pasada que hay muchos evangelios. ¿Está bien? El evangelio de la prosperidad. ¿Se acuerdan? El evangelio de las obras. Cuidado. Porque podías estar, como dije la semana pasada, tristemente, o no, felizmente engañado. Y puede ser, hay mucha gente en la iglesia. Acuérdense que les he estado diciendo por muchas semanas que algunos investigadores cristianos creen que en las sillas de nuestra iglesia la mitad no tiene el evangelio verdadero. En otras palabras, la mitad no es algo. La mitad lo que tiene es religión, pero no tienen a Cristo. Porque si tienen a Cristo, otro gallo cantaría. ¿Cuánto creen eso? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que, hermano, lo primero que decimos aquí es que el evangelio tiene su origen en Dios. Fue Dios en su mente perfecta y en la eternidad pasada quien diseñó el plan de salvación para todos los seres humanos. ¿Quién lo hizo? ¿De dónde vino la idea de resolver el problema del pecado del hombre? ¿Vino de quién? De Dios. Él fue el que creó la solución. Y la solución está en su evangelio. Dice Efesios 1, versículos 3, 4, 5, 6 y 7. Leo el 3 y el 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿De dónde salió el Evangelio? ¿De la mente de quién? De Dios. O sea, ¿quién tiene la respuesta para el problema del pecado del hombre? ¿Quién tiene la respuesta para el problema del pecado en tu casa? ¿Quién tiene la respuesta para el problema del pecado en tu vida? ¿Quién tiene la respuesta para el pecado de Venezuela? ¿Quién la tiene? Dios. Y nos ha dado su Evangelio para dar respuesta al problema del pecado. El Evangelio, en segundo lugar, Romanos 1:2, fue revelado de antemano por medio de los profetas. En nuestras Biblias encontramos que todos los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, anunciaron la buena noticia de la venida de un Mesías que traería salvación a toda la humanidad. Bendito el nombre del Señor. Mira lo que dice 1 Pedro, el capítulo 1. Me encanta este texto. La actitud de los profetas. Capítulo 1, versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿A quiénes son estos? Los profetas. Se les reveló que no para ellos era el plan, sino para nosotros. Dale gloria a Dios. Administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que hoy han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales los ángeles son los envidiosos. ¿Lo leo la Biblia? ¿Lo leo? Lea la Biblia. Los ángeles son los envidiosos, no envidian, porque ellos no tienen un Evangelio como el nuestro. Dale gloria a Dios. Cosas que los ángeles desean tener, no tienen. Ese plan tan extraordinario que Dios diseñó para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Por eso Pablo le echó una paliza allá. Pablo no, Jesús, allá, aquellos que venían camino de Maús. Y dice que Él les recorrió por todos los profetas, ¿se acuerdan? Lo que decían acerca de Él. Y después los regañó. Incircuncisos, tardos de corazón, tapados. No entienden que yo tengo un plan glorioso para ustedes. Y les quiero remarcar aquí, porque el problema no solamente es los que están fuera de la iglesia, los que estamos dentro también, no estamos entendiendo el glorioso Evangelio. Número 3, el Evangelio se trata de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Romanos 1, del 3 al 5. Mira lo que dice ahí de Cristo en esos tres textos. Cristo es el Hijo de Dios, lo primero que dice ahí. Amén. O sea, Cristo es Dios. Dios se hizo carne. Y en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice, y el verbo se encarnó y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria del unigénito y lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Dele gloria a Dios. Que Dios se humanó, se hizo hombre. Dice ahí que Cristo como humano vendría del linaje de David. Dice ahí que Cristo demostró su divinidad cuando fue resucitado de los muertos por medio del poder del Espíritu Santo. Él mostró que era Dios, porque Dios lo levantó de los muertos. Amén. Y únicamente algo divino se puede levantar de los muertos. Amén. Ningún humano podía hacer algo así. Y ahí dice también que Cristo es quien nos llama y nos envía a ser discípulos a todas las naciones. Amén, digan amén. Amén. Número 4, el Evangelio es el mensaje que se debe proclamar a todos los hombres. Eso es lo que dice Romanos 1, 14 a 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿soy qué? ¿Deudor de qué? Del Evangelio. Ese Evangelio que nosotros recibimos, hermano, es tan glorioso que debería cambiar nuestra vida para que todos nosotros nos convertamos, como dijimos la semana pasada, en testigos de Jesucristo. Cada uno de nosotros está llamado a convertirse en testigo de ese Evangelio. Cuando ese Cristo no ha impactado mi vida en una forma tal, porque voy a poner contra la espalda y la pared hoy en la mañana. Porque cuando Cristo me transforma, yo lo que conozco a conocer a Cristo de verdad,
no pueden dejar de hablar de Cristo. Cada cosa que le pasa en el día, cada milagro que ven, cada circunstancia difícil, no pueden callarse. Ven los milagros de Dios en forma frecuente. Tienen experiencias con Dios en forma reales. Ven que Dios provee, ven que Dios protege, ven que Dios obra lo imposible. Están por encima de las pruebas, pasan por encima de las circunstancias, porque Cristo es real, porque Cristo está vivo, porque esto no es cuento, hermano. Si esto fuera cuento, vence de aquí, pues no lo gasto. El Evangelio es verdad. Si tú tienes el Evangelio, si Cristo está en tu vida, tú no puedes, que si se fue el agua, que si se fue la luz, que no tienes comida, que el gobierno no da, que no te alcanza el sueldo, por encima de todo eso, hermano, tu Dios, el que tiene a Cristo, puede decir con autoridad: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Porque yo puedo decir: yo tomo fuerza de mi Cristo y por eso lo puedo. Amén. ¿Usted lo cree? Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Jesús lo dijo para que sigamos en lo mismo. Si sigamos en lo mismo, bueno, váyase para los dorados, hermano. Tiene la puerta abierta, vaya, siga. No sé, los alegrinas. Anótese en la corte malandra. Váyase para allá. Pero aquí no es cuento. El Evangelio no es cuento. Dios prospera. Dios bendice. Dios da sabiduría, Dios da milagro. Por eso yo no cambio de este Dios yo hablo. No le tengo miedo a hablar a nadie de Cristo. No me afecta que se burlen de mí. No me asusta que me amenace que me van a votar. A mí me asusta un carrito que ustedes me vayan a votar de esta iglesia, porque mi Cristo que me llamó nunca me ha dejado solo. Siempre ha sido fiel. Nunca me ha fallado. Hermano, desde que decidí, yo tenía un cargo de Señor bueno, ganaba billetes parejos, hermanos, tenía dinero, una especialización que era única. Me entrenaron japoneses y alemanes y norteamericanos con una área especial de Señor en alta tensión, que un grupito de 6 escogidos que tenían tremendos privilegios y tremendos sueldos. Y yo renuncié a eso por Cristo. Y Dios nunca me ha fallado. Yo recuerdo un compañero que me enseñó: mira que te perdiste, fuimos a su urbanización. Y en una sola calle había como 6 compañeros míos viviendo en tremendas 15 de 2 plantas. Y me decía: mira que te perdiste. Entonces, una cosa, ni cuido me hacía eso. Ni me hará cuido jamás. Porque yo confío que tengo una mansión gloriosa en el cielo. Y aunque no me muera aquí sin casa, en esta tierra yo tengo una casa que Dios está preparando para mí. Pero quiero enfatizar y cerrar este punto, hermano, que cuando Cristo es una realidad en nuestras vidas, uno no deja de hablar de Él. Uno da testimonio de lo que realmente pasa. En estos días, cuando yo pagué el impuesto esta semana, y terminé de hacer la transferencia, y me apareció en la misma factura, aparece ahí lo que te quedó en la cuenta. Los que han pagado por transferencia saben que aparece ahí abajo lo que te quedó en la cuenta. Y yo digo: bueno, estamos, no sé cómo voy a comer de aquí hasta el final del mes. Y yo no sé, yo tengo ese programita de la aplicación esa de la Biblia, que manda un versículo a mi. Y yo estoy ahí con eso, ahí medio preocupado. Y cuando suena el pitico del celular, y luego el mensaje dice: yo soy tu Dios que te sostendré. Bendito el nombre del Señor. Eso fue una casualidad. No, mi Dios que me ama en ese momento me quiso afirmar, me quiso recordar que Él no me va a fallar, que no me va a faltar comida. Y usted sabe que ese mismo día yo llegué a mi casa con la maleta llena de comida. ¿Ah? Dios abrió puertas de alguna forma para que llegara comida a mi casa en abundancia. Y usted sabe una cosa, para comer por 6 meses. Qué bueno Dios. ¿Usted cree que uno puede hablar de Cristo cuando está viviendo experiencias? Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Lo dice la palabra? ¿Verdad? El Espíritu nos capacita para dar testimonio de esta fe, de esta realidad, que no es cuento. Nosotros no vivimos cuentos, no es imaginación, no es religiosidad. Por eso me angustio, hermano, que usted pueda estar aquí engañado con una religiosidad. Es real, lo que vamos para la gloria
ya comenzamos a disfrutar las gloriosas bendiciones de la gloria. Amén. Dice Efesios 1:3 que yo estoy bendecido ahora con todas las bendiciones celestiales en Cristo. Amén. ¿No lo creo o no lo cree? Amén. ¿Cuándo? ¿Mañana o ahora? Por eso dice Romanos 6, el punto 5, el Evangelio es motivo de honra para el que lo cree. ¿Habrá razón para sentir vergüenza por ser parte de este glorioso plan de salvación? Yo recuerdo hace 20 años, hace 10 años, cómo la gente le daba pena. Yo conozco la gente que escondía la Biblia, la gente que metía la Biblia. Y yo conocí un hermano que llegaba con la Biblia forrada en papel higiénico. ¿Ah? Y había un tiempo cuando aquí en Venezuela la gente le daba una pena, ¿o no es cierto? ¿Ah? Enseñar la Biblia, decir que era cristiana. Yo conozco gente que me ha contado que han pasado 10, 12 años en una empresa y nunca nadie se ha enterado que son de Cristo. Eso no puede ser. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿cuál es la base de su no vergüenza? Porque Pablo había experimentado en carne propia el poder de ese Evangelio, el Evangelio que lo sacó de la muerte. Pablo era un fariseo. Pablo tenía el mejor maestro, Gamaliel. Pablo era irreprensible en cuanto a la ley y sin embargo estaba perdido. Cuando se dio cuenta que nada de eso lo salvaba y que se iba al infierno y conoció a Cristo, apreció la salvación gloriosa que Dios le ha dado. Y por eso no puede decir, yo no puedo dejar, ay de mí, dijo ayer Corintio, si no predicar este evangelio. Ay de mí si no lo hago. ¿Sé que falta en este país? Una comunidad de cristianos que no tengan vergüenza. Que le digan a los venezolanos en su cara, este país está así porque está en pecado. Y este país necesita el Evangelio de Cristo. La única respuesta para este país, ¿quién es? Jesucristo. Si el corazón no cambia, no importa que cambien las instituciones, que cambien de color, que el partido de gobierno, puede cambiar lo que cambie, pero si el corazón sigue podrido, no va a pasar nada, hermano. La respuesta nos la da Dios. Todo lo contrario, hermano. Si algo que tenemos nosotros es orgullo, satisfacción y confianza de ser participante de este glorioso Evangelio. ¿Decimos amén? Amén. Número 6. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. El hombre en pecado está muerto espiritualmente e incapacitado para salvarse por sí mismo. Acuérdese de eso. A veces nos angustiamos por la condición de los pecadores, pero acuérdense que él no puede. El pecador, el que está perdido, no puede hacer nada para salvarse por su propia fuerza. Y todos esos intentos, esas religiones que inventan, esas creencias que inventan, esos cultos que inventan, son los intentos de los hombres de buscar, de salvarse por sus propios caminos. Isaías bien lo dijo, todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿No dice la Biblia? Es lo que hemos hecho nosotros. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la Biblia. No hay quien busque a Dios, porque los hombres están muertos e incapacitados para salvarse. Pero el Evangelio muestra a un Dios omnipotente. El Evangelio que predicamos predica a un Dios que tiene poder para darle vida a los muertos. El poder que sana el cáncer, el poder que da vida, el poder que rescata al matrimonio, que rescata al que consume droga, el poder que rescata a la familia que no se perdona, el poder que cambia el corazón. Amén. ¿Quién lo tiene? El Dios omnipotente. Y en nuestro Evangelio está un Dios detrás de ese Evangelio, un Dios que tiene poder para cambiar las cosas. ¿Cuánto lo creen? El Evangelio nos revela que la salvación divina solo se obtiene por la fe. Ponga mucha atención. Los hombres siempre buscarán sus propias iniciativas para resolver su problema de muerte y condenación. La única respuesta que el hombre puede dar para solucionar su problema es la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios y no es por obra para que nadie se gloríe. Téngalo claro. La única forma como alguien se salva es confiando en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Amén. Que cuando Cristo murió en la cruz derramó su sangre por ti y por mí. Amén. Cuando tú confías en ese hecho, por la fe,
Dios te declara justificado. Justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Romanos 3:28 que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Solamente por la fe es posible obtener este regalo de salvación que te da el perdón de los pecados y la vida eterna. No te confundas porque podías estar tristemente confundido. Amén. Cuando la persona cree en el Evangelio, en la provisión que Dios ha dado por medio de Cristo y confía en lo que hizo por nosotros, entonces esa persona es salva. Y número 8, el Evangelio será la base del juicio final de todos los hombres. ¿Ok? Oiga bien, quien rechace el Evangelio será condenado eternamente. El mismo Jesucristo, dice Hechos 10:42, juzgará a todo el que lo rechace. Amén. Usted tiene hoy la oportunidad, hoy en esta mañana, si el Espíritu Santo te está hablando y tú todavía no estás seguro que has puesto tu fe en Jesucristo, no pienses que esa inquietud que tienes es un accidente. Es posible que Dios, por medio de su Espíritu, esté operando en tu vida. Amén. Para que tomes esta decisión. Yo no te voy a pedir que te pares y que levantes la mano, porque muchas veces el mismo enemigo nos ha puesto esa cobardía, esos temores de pensar que si levanto la mano es una vergüenza, lo que sea. Todo lo contrario, el mayor honor es tomar la decisión por Dios, por medio de Cristo. La mayor honra de un ser humano es decirle a Cristo sí. La mejor decisión, la más gloriosa decisión que puedes tomar en tu historia, debes tomarla con libertad, sin miedo, sin temor. Amén. Jesucristo es la respuesta del hombre. Jesucristo es la respuesta de Venezuela. Jesucristo es la respuesta de tu familia. Y si no pasa nada es porque no está el Evangelio. Donde está el Evangelio, hay una nueva criatura. Amén. Donde está el Evangelio, hay adoración. Donde está el Evangelio, hay obediencia. Donde está el Evangelio hay luz. Donde está el Evangelio hay transformación. Donde está el Evangelio hay vida. Donde está el Evangelio hay capacidad de hacer la misión, de ser un instrumento de Dios para la salvación de otras personas. ¿Queremos eso para Venezuela, hermanos? Creemos que el libro de Romanos es una respuesta a lo que pasa en este país. El libro de Romanos es lo que pasa en nuestra familia, lo que pasa en nuestros matrimonios, lo que pasa con nuestros hijos. Bueno, vamos a tomar en serio el Evangelio y tomar nuestra decisión para que Dios nos bendiga conforme a su voluntad. Amén. Termino con esto. Dios siempre se ha revelado al hombre. Amén. Dios está hablando. Oiga bien, yo anoche comentaba con Joel, hermano, no sé por qué estamos en un tiempo donde Dios está como arreciando el anuncio del Evangelio. Y mientras hacía el devocional ayer, el texto ahí de Lucas, donde Jesús dice, mirad, velad y orad cuando estas cosas acontezcan. Están sucediendo muchos eventos, muchas circunstancias que están diciendo, el Señor se acerca. Amén. Él viene pronto. Amén. Y dice la palabra que será anunciado este Evangelio a todas las naciones. En otras palabras, cuando usted vea que se está predicando el Evangelio como más de la cuenta, piense que el Señor se acerca. ¿Verdad? Y dice la palabra que no nos agarre fuera de base, que estemos preparados, estemos orando, vamos a prepararnos para su venida. Y en este momento la iglesia de Cristo debe responder al momento histórico que le toca vivir, a su realidad. No puede vivir una comunidad con los brazos cruzados en sus templos, en sus edificios. Sepa usted que cuando usted sale por esa puerta, usted es iglesia de Jesucristo. Amén. Y su vida debe ser una influencia. La manera como usted habla, la manera como usted sirve, su amabilidad, su paciencia, su dulzura, su preocupación por los demás, por ayudar, por bendecir, por servir, debe mostrar que usted es diferente, que usted tiene a Cristo en el corazón. Y cuando Cristo de amontones salen por la calle, si aquí decimos que hay más de 5 millones de cristianos evangélicos, otro gallo cantaría si eso fuera verdad. Porque 5 millones de cristianos verdaderos en esta tierra, caminando por las calles, sirviendo, siendo honestos, no echando insultos en la calle, respetando las reglas, cumpliendo sus normas. Este país debe notarse algo, ¿sí o no? Amén. Yo le dije unos días atrás que estoy muy preocupado porque esos países como, sin ánimo de hablar mal, pero Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, en los estudios más recientes, el crecimiento del Evangelio más grande
40, 39 y 41% estos 4 países de crecimiento. Pero el efecto del Evangelio no se nota en la sociedad. No hay un impacto real de cambio. Las peores pandillas, la persecución, los niños de esos países están huyendo hacia México, de México a los Estados Unidos. Los americanos tienen 40.000 niños en unos retenes allá que han recogido en la frontera. ¿Qué pasa con esos países? ¿Dónde están los cristianos que no recogen esos niños? ¿Por qué están creciendo tanto pero no pasa nada en el país? No podemos engolosinarnos y estar aquí, ay, la iglesia de Cristo está más grande. Qué linda mi iglesia está creciendo y no está pasando nada en Venezuela. Tiene que pasar. Los que están en las universidades tienen que hacerse sentir ahí. Amén. Los que están en los bancos tienen que hacerse sentir. Los que están en los medios de comunicación tienen que hacerse sentir. Se nota que hay un hijo de Dios. Honesto, amable, responsable, puntual. Alguien que entiende que está ahí por servir a Cristo. Usted no puede estar participando en chisme, ni en crítica, ni en cosas indebidas. Usted se comporta como hijo de Cristo. Y en la medida que uno está penetrando su influencia, hermano, tiene el poder del Espíritu Santo para afectar la vida de otras personas. No puede ser que usted trabaje con una persona por 10 años y usted no afecte a ninguna persona a su alrededor. No puede ser. No puede ser. Hermano, debemos tomar en serio el pecado. No tomemos el mal de una manera superficial. En la iglesia de Cristo se peca con mucha frecuencia y pareciera que, bueno, está bien, ese hermano dijo tal cosa. No, hermano, si tu hermano hizo algo indebido, dile, hermano, eso no está correcto. Y si estás haciendo tú, reconoce tu pecado. La actitud pobre de la iglesia de Cristo hacia el pecado es sumamente dañina y destructiva. Amén. Porque el pecado daña el cuerpo de Cristo. Si tú estás pecando, ¿verdad? Mira, usted piensa que no es pecado tener aquí una mala actitud aquí en el culto. Pienso yo. ¿Sí o no? No es pecado estar aquí distraído en este culto. Bueno, eso es pecado. ¿Es pecado tomar la cena indignamente? Eso es pecado. Bautizarse a la ligera, ¿es pecado, sí o no? Cuidado, hermano. Cuidado con tomar el pecado a la ligera, porque Dios puede venir con su juicio. Dios es paciente. No te olvides nunca. La paciencia, el amor de Dios, su misericordia, jamás elimina su ira. ¿Está bien? Jamás elimina su justicia. Si tú juegas con Dios a su tiempo, Dios te va a dar duro. Y no estés llorando. Recibe tu disciplina. Dice la Biblia que no desprecia disciplina, porque el Padre al Hijo que ama disciplina. Yo he contado esto muchas veces, de aquella hermana que me llamó ahí en el lecho de muerte para confesarme una lista de pecados. Y yo le digo a la hermana, hermana, por favor, ¿cómo que esperaste que Dios te pusiera en esa cama con un cáncer podrida para reconocer que eres una pecadora? No esperes eso, hermano, que Dios... cuando hablamos esta mañana en la clase sobre la cena del Señor, decíamos que algunos, porque no se examinan, están enfermos y otros duermen. O sea, están muertos. Dice después, y si los examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿No quieres el juicio de Dios sobre tu vida? Un juicio de Dios sobre tu vida es que Dios te deje, que te sigas depravando. Y hoy tienes un pecado, mañana tienes 2, y la semana siguiente tienes 3, y un año después tienes 10, estás hundido en el barro. Y los verdaderos, hermano, no se fregan así. Amén. Los verdaderos, como el hijo mío, vuelven en sí, cuando fallan en Dios y se arrepienten de sus pecados. Amén. Debemos tener la absoluta certeza de que todo pecador se encuentra bajo el juicio de Dios. Número 4, renunciemos a vivir una religiosidad legalista y enjuiciadora de los demás. Cuidado, hermano. Cuidado, que algunos nos metieron en una caja. ¿Está bien? Tú vas a ser una cristiana cuando vas al culto todos los domingos. Tú vas a ser una cristiana que traes tu diezmo todos los meses. Tú vas a ser una cristiana porque tú vas a tu clase dominical toda la semana. Algunos piensan que porque están metidos en todo eso ya es suficiente. Eso, sin la verdadera obediencia, no sirve para nada.
¿Está bien? Una esposa que haga todo eso, pero no se suelta a su esposo, es una mentirosa. ¿Van conmigo? O no respeta a su esposo, es una mentirosa. Porque la espiritualidad para muchos nosotros es una confusión. La espiritualidad para algunos es ritos, es tradiciones. ¿Van conmigo? Y los ritos y las tradiciones por sí solos no producen cambios en nuestras vidas. Y terminamos aburridos, u ociosos, o quejándonos, o cansados de la iglesia, no sé qué será, porque la religiosidad no sirve. Asegúrate que estás cultivando tu espíritu en una vida espiritual real. ¿Decimos amén? Que realmente tiene una relación con Cristo y vives para dar a Cristo y tienes una meta clara: yo quiero ser semejante a Cristo. No digas, yo quiero estar todos los domingos en el culto. No, esa no es la meta. Que eso sea el resultado del compromiso que tienes de amar y servir y obedecer incondicionalmente a Cristo. ¿Decimos amén? Inevitablemente el que está bien con Cristo va a venir a la iglesia, porque Cristo nos diseñó para vivir en comunidad. Amén. Pero no pienses que porque estás en el culto ya cumpliste. Cuidado. El meollo del asunto, el fundamento, es la relación con Cristo. ¿Quedó claro? Si yo te preguntara ahora, ¿cómo te sientes ahora en tu relación con Cristo? ¿De verdad tú crees que amas a Cristo? ¿Cristo te ama? ¿Estás seguro del amor de Cristo? ¿Tú estás haciendo lo que Cristo dice y te ordena? ¿Puedes nombrar 5 cosas que Cristo te ordena que lo hiciste esta semana? ¿Cuáles son tus experiencias con Cristo que puedes contar en el último mes por lo menos? ¿Realmente hay una relación real o simplemente tienes una religión? Cuando dije que el 56% de los católicos están pasando de la iglesia evangélica, datos comprobados, hicieron un estudio el año pasado con un universo de 1.540 católicos que se pasaron a la iglesia evangélica. Y les preguntan, bueno, porque no estamos viviendo una relación real. Y pasa lo mismo, no piensan que es el problema de los católicos, también de los que llaman evangélicos, protestantes, como se quieren llamar, también tienen el mismo problema. No tienen una relación real con Cristo. ¿Cristo realmente es real para ti? ¿O es una fantasía? Lo ves lejos. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Quién está realmente aquí? Entonces eso a la vista de Dios, porque está aquí en el nombre de Cristo el Espíritu Santo. Pero tienes una comunicación con Él, le sigues, le obedeces, le amas. O tú piensas que la cosa es venir al culto el domingo y se acabó. Cuidado. Pide ayuda. Busca al pastor, ayúdame a entender qué es eso de seguir a Cristo. No me siento conectado con Cristo. Y tú vas a ver, cuando tú no tienes una conexión con Cristo, tu religiosidad no te sirve. Es inútil. Es un fracaso. Amén, hermanos. Amén. Por último, el Evangelio es un llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Son 2 partes esenciales del Evangelio: arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Estamos oyendo eso? El Evangelio no es solamente fe, hermano. El Evangelio también es arrepentimiento. Los que han puesto la confianza en el verdadero Evangelio se apartan del pecado. Amén. ¿Estamos oyendo? No solo han confiado que Cristo le perdona su pecado y lo envía al cielo, sino también se han arrepentido, han cambiado su modo de pensar con respecto al pecado y cambian para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren el verdadero Evangelio? Amén, hermanos. Cierra tus ojos. Cierra ahí tus ojos. Yo estoy seguro, hermano, que el Espíritu Santo ha hablado de esta mañana. Porque no es un hombre que está aquí con ganas de exhortarnos, de sermonearnos. No es mi intención, no es mi deseo que nos salgan de aquí regañados. Mi deseo es que salgan confrontados por el Espíritu Santo y que usted se revise honestamente, porque aquí no estamos jugando, usted no es un juego, usted no lo sé. Y cuando estamos conectados con Dios,
en serio, por medio del Evangelio verdadero y por medio de Cristo, la conexión que tenemos con Dios es diferente, con crecimientos reales, con transformaciones reales, con frutos reales. Y tú sabes ahora, si tu Evangelio, el que tú has confiado, no sé si tú buscaste el Evangelio como un salvavidas y pensaste que porque cuando llegaste a Cristo todos tus problemas se resolvían. No sabemos cómo lo buscaste. Solo sé que Dios reconoce un corazón sincero. No importa su debilidad, porque todo es por gracia. Y cualquier cosa que pase aquí, a pesar de nuestras deficiencias, es por la gracia de Dios. Dile al Señor gracias porque tú ofreciste un plan por medio de tu Hijo. Y lo que hizo tu Hijo en la cruz ha sido suficiente para que tú manifestaras tu gracia sobre mí. No mereciendo nada, tú me amaste. No mereciendo nada, tú me perdonaste. No mereciendo nada, me tocaste con tu espíritu para que yo reconociera que tú eres el plan perfecto. Ahora, Señor, te doy gracias por hacerme parte de tu plan. Dígame. Por hacerme parte de este maravilloso plan del Evangelio. Y dígale, Señor, ayúdame a no defraudarte, apartándome del pecado en serio. Y no solamente apartándome del pecado, sino haciendo mi parte para que mi vida cambie para la gloria de tu nombre. Ayúdame también a llevar este Evangelio a otras personas. Ayúdame a estar consciente que mi país necesita de cristianos verdaderos, que realmente ejerzan una influencia poderosa para que este país cambie, para la gloria de su nombre. Gracias, Padre, por hablarnos en esta mañana. Confío en la obra de tu Espíritu Santo en este lugar. Y estoy plenamente seguro, Padre, cuando tú quieres, tú salvas. Si en tu voluntad te ha placido salvar a alguien en esta mañana, yo estoy seguro, Padre, que ya el Espíritu Santo le quitó la ceguera y esa persona pudo confesar en su corazón con sinceridad en Cristo como su suficiente Salvador y Señor de su vida. Estoy seguro, Señor, que si aquí hay gente cristiana desanimada, gente cristiana que se ha sentido como que frustrada, que las crisis de la vida le han afectado, si aquí hay personas, Padre, que han estado luchando contra corriente para llevar un cristianismo adecuado, apropiado, conforme a tu voluntad, se sienten desalmados, sin recursos, sea por el esposo, sea por los hijos, sea por la finanza, sea por su trabajo, sea porque están desempleados, yo no sé, tú sabes, Señor. Toca a estas personas ahora y muéstrale que tú eres un Dios vivo, que tú tienes poder para mejorar las finanzas nuestras, que cuando confiamos en un Dios vivo, creemos en un Dios que suple. Si alguien aquí, Señor, se siente afligido, ya cansado, derrotado, Señor, porque las circunstancias de la vida ya las tienen cansado, tú tienes poder, Señor, para dar fuerza en esta hora. Todo viene de ti. Señor, derrama tus gracias para darnos fuerzas en esta hora. Las fuerzas de Cristo, las fuerzas de tu poder, para que pueda habitar Cristo a plenitud en nuestros corazones. Padre, yo te pido que en esta mañana mis hermanos puedan tener una experiencia real con tu amor, que ellos puedan estar seguros de que tú nos amas, que si hay algo seguro en la vida cristiana es tu amor, que tú nunca nos fallas con tu amor, que no hay circunstancia de tu amor desaparezca. Aún, Señor, cuando te estamos fallando, tu amor está allí, así como el Padre con el Hijo pródigo estaba allí esperando que el Hijo volviera en sí. Tu amor no cambia, tu amor es inmutable, tu amor está esperando que tus hijos que se han apartado de ti vuelvan. Si esta mañana, Señor, un hijo tuyo aquí presente, Padre, te ha defraudado, te ha fallado, tócalo con tu poder ahora mismo y que pueda confiar que hay un Padre que lo ama, que no lo va a rechazar y que lo perdone en esta hora. Te ruego, Padre, que podamos tener conciencia de pecado. Toca nuestros corazones para que nos arrepintamos de toda basura, de toda inmundicia. Ahora mismo, Señor, tú sabes quién aquí te está mal, quién te está fallando. Haz algo, Señor. Solo tú puedes redarguir. No estamos aquí manipulando a nadie.
Solo tu Espíritu Santo puede redarguir de pecado. Confiamos, Señor, que tu Espíritu Santo aquí ahora redarguye de pecado. Oh Dios de toda gloria, quiero terminar con la confianza que cuando tenemos el Evangelio también tenemos salud y tenemos un Dios que sana, un Dios que tiene poder. Si aquí hay gente, Padre, que está batallando con la enfermedad, ahora mismo, Padre, tú puedes hacer un milagro para que pueda ver que hay un Dios vivo, que los que tenemos el Evangelio también tenemos el poder de Dios disponible para obrar a nuestro favor, que creemos en un Dios vivo, un Dios que nos da salud, un Dios que desea nuestro bienestar y que desea lo mejor para nosotros. Padre, ahora mismo también quita toda confusión y toda idea borrosa de ti, que podamos confiar que nuestro futuro está seguro en tus manos. Ayúdanos a confiar, a no tener miedo del futuro, que en el día a día, cada día tiene su propio afán, y que en vez de estar angustiados por el futuro podamos decir, como Jesús enseñó, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Bendito sea tu nombre, Señor. Ministra con tu Espíritu a tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.